¿Por qué no vamos a capítulo 4, versículo 1? Vamos a leerle versículo 1 al versículo 5. Denme un amén cuando estén ahí. Amén. Y la palabra de Dios dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amado Padre, gracias le damos, Señor, porque nos permite estar aquí reunidos esta tarde una vez más. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que prepare nuestros corazones para que, Señor, su palabra llegue y dé fruto, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Pablo inicia este capítulo con así pues, por lo tanto, ¿sí? O como resultado de, lo cual nos lleva de regreso después al 3:21-23 y al 3:5-9, donde Pablo menciona que él y Apolo son siervos. Pero aquí hay una diferencia que en el español y el inglés no se nota, hermanos. Por eso a veces es importante ver qué palabra usó el escritor, en este caso Pablo, para describir o para describirse a sí mismo y a Apolos como siervos. Y cuando vemos qué palabra usó Pablo, vemos que hay un cambio en su enfoque. ¿Sí? Pablo en el capítulo 3 usa la palabra diáconos para enfocarse en la tarea que hace el siervo. ¿Qué era qué? Servir mesas, que era los trabajos cotidianos, los trabajos más pequeños, los trabajos menos importantes. Aquí usa otro set de palabras diferentes, que también al español y al inglés se han traducido como siervos, pero en el griego usa una palabra diferente. Pablo dice, tómenos los hombres por servidores de Cristo. Si nos quedamos en el español, ahí nos quedamos, si ya nos había dicho eso, ¿para qué nos dice otra vez que son servidores de Cristo? Alguno, inclusive pudiéramos haber llegado a la conclusión de que Pablo en el capítulo 3 termina con ese tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya había dicho todo lo que iba a decir. Y vuelve en el capítulo 4 a repetir, así es que tómenos como siervos. Pero Pablo tenía un propósito diferente para este enunciado, para esta declaración. La palabra que Pablo usa en el original para siervos es la palabra hiperetes. ¿Sí? La palabra hiperetes. Originalmente esta palabra se usó mucho para los esclavos bajos, los más bajos. La traducción literal de estos eran los remeros. ¿Sí? Los barcos de la antigüedad tenían una serie de, no había la máquina de combustión, por lo tanto todo era pulmón. ¿Sí? Y había una serie de niveles de remeros. Los que estaban hasta el mero abajo eran los hiperetes. Los hiperetes no tenían vista de hacia dónde iban. No miraban hacia afuera. Ellos nada más escuchaban la voz de su capitán que les decía, remen, remen, remen. Y eso era lo que ellos hacían. Y esa es la imagen que Pablo está queriendo comunicar. Somos hiperetes. ¿Sí? Somos aquellos que simplemente escuchamos la voz de nuestro capitán y hacemos lo que nuestro capitán nos dice que hagamos. Y remamos cuando, en sentido figurado, remamos cuando él nos dice que rememos. ¿Sí? Después usa la palabra administradores. Y la palabra administradores es oikónomos, del cual también sale la palabra oikonomía, que suena muy parecido a qué palabra, economía. Oikonomía, economía. Si Pablo dice somos hiperetes y somos oikónomos.
Para nosotros no significa mucho el que es un administrador, ¿sí? Un administrador de empresas. Pero en el primer siglo estos administradores tenían una función muy particular. Los dueños, la gente, usualmente la gente de dinero, tenía oikónomos, a los cuales ellos les ponían todas sus posesiones en sus manos. Inclusive los hijos menores estaban al cargo de estos administradores. Y cuando salía y se iba a algún lado el dueño, de viaje o algo, esta persona se quedaba a cargo de todo eso. Y su responsabilidad era ¿qué? Administrar todas las posesiones de su amo. ¿Sí? Entonces, por el medio de estas dos palabras, Pablo está enfocando ahora su predicación o su carta ya no a la tarea que realizan los servidores, sino a la relación que tienen los servidores con su amo. ¿Sí? Ahora el enfoque es: los hiperetes confían y siguen las instrucciones de su amo. Los administradores, los oikónomos, ¿qué es lo que hacen? Manejan todas las propiedades de su amo, de acuerdo a las órdenes estrictas que su amo les da. No se desvían ni a la izquierda, no se desvían ni a la derecha, y solamente a su amo le tienen que rendir cuentas. A nadie más. No les importa lo que diga fulano o sutano. Al único que le deben obediencia y ser responsables ante él es a su amo. A nadie más. Porque él es el que los comisionó. Porque él es el que les dio la tarea. Y ante él y nada más ante él son responsables. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Y por qué Pablo cambia el enfoque de la tarea a la relación del siervo con su amo? Pablo estaba siendo fuertemente cuestionado por los corintios. Si recuerdan, lo dijimos en el primer capítulo, que la división más fuerte que había era la de la congregación con su padre espiritual. Estos corintios estaban cuestionando los motivos de Pablo. Estos corintios estaban cuestionando las motivaciones de Pablo. ¿Sí? Entonces, Pablo se lanza ahora a decir: espérenme. Y vamos a ver que todo el tema de estos 5 versículos, que es el primer segmento del capítulo 4, va a tener que ver con ¿qué? El trabajo que realizan los líderes y ante quién son responsables esos líderes. Entonces, en el versículo 1 dice: ténganos los hombres por hiperetes de Cristo y oikónomos de los misterios de Dios. Entonces, dijimos que el remero, el operete, opera bajo órdenes directas. Solamente escucha la voz de aquel que lo está dirigiendo, no sabe a dónde va y no pregunta a dónde va. Simplemente sigue las órdenes y confía en aquel que le está dando las órdenes. Está hasta abajo del barco. ¿Sí? Y esa es la imagen que comunica Pablo de los líderes de la iglesia. Somos hiperetes. Escuchamos la orden de aquel que nos comisionó. No sabemos muchas veces por qué, o la gran mayoría de las veces no sabemos por qué nos pide que hagamos lo que hagamos o que lo hagamos de la manera que lo hagamos, pero confiamos en Él. Y vamos a donde Él nos diga que vamos. ¿Amén? Amén. Somos administradores, ¿por qué? Porque el Señor nos puso a cargo. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, el Señor nos puso a cargo. Y mientras el Señor está de viaje, y sabemos que nuestro Señor está de viaje, sus oikónomos están a cargo de todo lo que es del Señor. ¿Amén? Entonces entendemos las imágenes que estaba comunicando Pablo a los corintios. ¿Por qué era importante? Como les digo, porque estaban cuestionando sus motivaciones. Entonces Pablo primeramente aclara: soy responsable solamente ante aquel que me llamó. Soy responsable solamente ante aquel que me comisionó. Y el único que puede calificar mi tarea es aquel que me dio la tarea. Nadie más puede calificar mi tarea. El único que me puede pedir cuentas acerca de
Mi obra, como dijo en el capítulo 3, es Dios y nadie más que Dios. Porque Él es mi Kyrios, Él es mi amo, Él es mi Señor. Amén. Y sé que en la cabeza de muchos de ustedes, porque veo ceños que se empiecen a fruncir y decir, espérame, ahorita vamos a ver las aparentes contradicciones con otros versículos de la Biblia. Entonces, una de las cosas que es importante, que tenemos que entender aquellos que nos paramos aquí, aquellos que dijimos, está bien, vamos a aventarnos el tiro, como decimos en México, es la gran responsabilidad que nuestro amo ha puesto sobre nuestros hombros. Y no solo la gran responsabilidad, sino que somos responsables ante Él. Y vamos a rendir cuentas ante Él. ¿Sí? Es una... Dice por eso dice Santiago, no nos hagamos todos maestros, porque el juicio será más severo. Amén. Entonces tenemos que tener, ¿sí?, en mente siempre la gran responsabilidad. Y después dice, somos administradores ¿de qué? Administradores de los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que nos ha revelado, no es para nosotros. No es para David, no es para mí, no es para otros pastores, es para compartirlos con el pueblo de Dios. Administramos esas verdades, esas cosas reveladas, y es para compartirlas con el cuerpo de Dios. No es para nosotros, ¿sí? Y mientras compartimos esas verdades, esos tesoros, porque son perlas valiosas, tenemos que estar siempre conscientes de que dependemos de Él y de que somos responsables ante Él. Amén. Entonces, después vamos al versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y este es el criterio por medio del cual Dios va a juzgar a sus servidores. En este caso, en el contexto, está hablando de los líderes, de los pastores, de los maestros. La fidelidad. Esa es el criterio que Dios va a juzgar a sus siervos. Ahora, ¿qué es fidelidad? Es importante que si nos va a juzgar por nuestra fidelidad, cuando menos sepamos qué es fidelidad. Amén. La palabra que Pablo usa es la palabra pistos en el original. Y esto es como el diccionario Strong's la define. Pistos comunica lealtad, confiabilidad. Esta es la misma raíz de la palabra que comunica el concepto de fe. En otras palabras, es alguien en quien se puede tener fe que cumplirá las direcciones de su amo sin tardar o sin cambiarlas. Déjenme les repito. Fidelidad es es algo, o la palabra pistos comunica lealtad, confiabilidad, y esa es la misma raíz de la palabra que comunica el concepto de fe. En otras palabras, es alguien en quien se puede tener fe que cumplirá las direcciones de su amo sin tardar, y sin cambiarlas. Tenemos siempre que estar más allá de cualquier duda, de que vamos a ser obedientes, de que vamos a hacer exactamente lo que Él nos llamó a hacer. Hodges nos dice, del administrador es requerido fidelidad a Cristo como servidores, no atribuirse ningún otro poder que el poder ministerial que Dios le ha dado, o aventurarse a ir más allá de sus órdenes, ¿sí? Fidelidad también al pueblo de Dios, no dejando de impartirle las verdades que Dios ha revelado, ni mezclar esas verdades con las suyas propias, y mucho menos sustituir aquellas doctrinas con conocimiento o sabiduría humana. Toda esta ensalada de palabras para decir, se va a mantener fiel a la doctrina de la palabra. Va a ser responsable de compartir todas las verdades, todas las revelaciones de la palabra de Dios sin cambiar nada, sin ningún motivo
oculto, simplemente por ser obediente y dar gloria a Dios. Entonces, después de saber todo esto, el mensaje de Pablo es más claro. ¿Por qué Pablo retoma otra vez este tema en el capítulo 4 cuando él bien pudo haber terminado este tema en el capítulo 3? El mensaje de Pablo es claro. Pablo les dice a los corintios: Apolos, Cefas y yo podemos pertenecer a ustedes, como lo dijo en el capítulo 3, pero somos responsables solamente ante Dios. No somos responsables ante ustedes de nuestra obra, de nuestro servicio. ¿Sí? Y como les digo, ahorita vamos a ver qué significa eso, porque veo a muchos. Dice Pablo, la esencia del argumento de Pablo es el siguiente: si deben considerar a ministros como Pablo, Apolos y Cefas como seres de baja categoría, ¿sí? Y peretes, cuyo deber principal es la fidelidad a su Señor, entonces también deben considerar a sus líderes locales de la misma manera. Si Pablo, Apolo, Cefas, Juan, Santiago y todos ellos se consideraban esclavos de Cristo, siervos de Cristo, ¿sí? Diáconos y peretes, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestros líderes locales? O, en otras palabras, eso es lo que debemos de pensar de nuestros líderes locales, en nuestra iglesia local, en nuestra congregación local. Y no darles un lugar como lo hicieron los corintios que no les pertenece. Un lugar que Dios nunca les dio. Que nunca fue el propósito de Dios que se pusieran en ese lugar. Amén. Ahora, vamos al versículo 3 de este capítulo 4 y debo de confesarles que, y yo se lo confieso y se lo compartí y se lo he compartido a David muchas veces en nuestra amistad ya de como 14, 15 años, que este es el versículo que guía mi servicio, que este es el versículo que me ha dado dirección, que me ha dado la sabiduría, que me ha dado la inteligencia, si así lo queremos ver, para seguir haciendo lo que estoy haciendo y lo que he hecho por muchos años. Versículo 3 dice Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Otras traducciones dice: no me interesa el juicio que ustedes hagan de mí. Recuerden que el contexto es que la motivación del ministerio de Pablo. La motivación del ministerio de Pablo. ¿Por qué Pablo hacía lo que hacía? La crítica de los corintios no era acerca de sus obras. No cuestionaban la doctrina. Lo que cuestionaban era su motivación. Lo que cuestionaban era que él lo hacía por alzarse, ¿sí? Que sus motivaciones no eran honestas y que no eran por servir a Dios. Entonces Pablo les dice: en cuanto a mi fidelidad, que es el criterio para juzgar, ¿sí? La fidelidad, el trabajo, la obra de un líder, Pablo dice: no me importa lo que ustedes piensen de mí, no me interesa, ni lo que me diga un tribunal humano, ni es más, ni yo mismo me juzgo a mí mismo. Pablo no estaba siendo arrogante, ¿sí? Muchos lo tomarían como un enunciado arrogante de Pablo. No era así. Era un enunciado claro, asertivo, que el único a cual le tenía que rendir cuentas era a su amo, a nadie más. Ahora, esto aparentemente hace una contradicción porque somos llamados a ejercer juicio, ¿no es cierto? Somos llamados a juzgar el fruto, somos llamados a juzgar
las obras. Más adelante Pablo les va a decir en el capítulo donde habla sobre la falta moral de uno que dormía con la esposa de su padre, que lo juzguen. Más adelante inclusive les va a decir, yo no les digo que juzguen a los de afuera, sino que juzguen a los de adentro. Entonces, ¿nos llama a juzgar o nos llama a no juzgar? Sí y sí. El contexto es diferente, sin embargo. El juicio que somos llamados a hacer es a juzgar las obras, a juzgar el fruto. Absolutamente somos llamados a juzgar eso. Lo que no somos llamados a juzgar es el corazón atrás de esas obras, la motivación atrás de esas obras. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos la foto completa. Solamente Dios ve la foto completa. ¿Sí? Y recordemos, uno de mis versículos favoritos también y más tristes dentro de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, ¿sí? Donde el Señor dice, Señor, Señor, algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué diría la iglesia de Dios si ve a un hombre profetizar? Si ve a un hombre echar demonios y si ve a un hombre haciendo milagros. ¿Qué diría la iglesia de Cristo? Es un hombre de Dios. Sí, el Señor está actuando poderosamente a través de él. Aleluya, gloria a Dios por ese hombre de Dios, por ese varón o esa mujer de Dios. ¿No es cierto? Y sin embargo, ¿qué les va a decir el Señor? Aléjense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Aun cuando las obras eran piadosas, la motivación no era piadosa. Pero solamente el Señor puede determinar esa motivación. También si recuerdan, cuando el Señor manda a Samuel a ungir al siguiente rey de Israel cuando desecha a Saúl. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cómo dijo cuando le presentan al primero? De seguro es este. Está grandote, está bien dado, está chulo el muchacho. Este es. Y el Señor dice, no, este no es. Y así se va hasta el último y le dice, no, pues, y le dice, ¿qué no tienes otro? ¿Y qué le dice el papá? Pues sí, pero es ahí un chamaco que anda ya jugando con las ovejas, cuidándolas. Tráelo, porque no nos hemos de sentar a sacrificar y a comer a menos de que lo vea. Y cuando llega David, dice que la palabra que era pelirrojo, le dice el Señor, este es el que yo he elegido. ¿Y qué le dice? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Somos llamados a juzgar obras, si alguien está actuando de acuerdo o no a la palabra de Dios. Somos llamados a disciplinar cuando alguien no está cumpliendo o portándose obedientemente a la palabra de Dios. Absolutamente. Pero el Señor nos dice que no nos erijamos en jueces en cuanto a lo que es la motivación, en cuanto a lo que es el corazón de las personas, porque no sabemos. ¿Sí? No sabemos absolutamente. Siempre me gusta usar el caso de Sansón, mujeriego, ¿sí? Ebrio, pendenciero, como decimos en México. Sin embargo, el Hebreos 11 nos dice que es un gran hombre de fe. Entonces el Señor nos dice, Pablo nos dice, no juzguen antes de tiempo. No juzguen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes no saben. Pablo dice, es más, ni yo me juzgo a mí mismo. ¿Sí? Pablo nos da 4 juicios aquí, en estos versículos 3 y 4. El juicio de otros cristianos. Y hermanos, sabemos, todo el que se para aquí va a ser criticado. Todo el que se para aquí va a ser cuestionado. Todo el que se para aquí va a ser atacado. Todo, sin falta. ¿Sí? Ay, tú te llamas pastor, mira. Todo, sin falta. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a ser tribulado, perseguido. 4 juicios. Juicio de otros cristianos,
Juicio del mundo, juicio de uno mismo y el que cuenta de veras, el juicio de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo, el mensaje de Pablo es claro aquí. No me juzguen, porque ustedes no saben, no conocen. Es más, ni yo conozco mi corazón. ¿Qué dice Jeremías acerca del corazón? Porque el corazón es ¿qué? Engañoso y malvado. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, ¿qué tendemos a hacer? Nos juzgamos con gente que son peores que nosotros, ¿no es cierto? Para sentirnos mejor. Es la naturaleza humana. Por eso Pablo dice, aunque no tengo nada de qué condenarme, mi conciencia la tengo tranquila, eso no quiere decir que no sea culpable. ¿Sí? Eso no quiere decir que no tenga culpa en cuanto a mi fidelidad. Yo creo no tener ninguna culpa, yo creo no tener nada de qué reprocharme, que alguien me pueda reprochar, pero mi juicio no vale, mi juicio no importa. El único juicio que importa es el del Señor. Para el hiperetes, ¿sí? Para el oikónomos, para el siervo y para el administrador, el único juicio que cuenta es el de aquel que lo comisionó, el de aquel que lo llamó, el de aquel que le dio la tarea para llevar a cabo. El juicio de nadie más importa en cuanto a la fidelidad a su llamado. Recordemos, en cuanto al contexto de estos versículos es la fidelidad de los líderes al llamado de Dios. La motivación de los líderes para hacer lo que están haciendo, para llevar a cabo la misión que Dios les dio. Sí, por eso Pablo dice, en poco estimo el juicio que ustedes puedan hacer de mí, o cualquier tribunal humano, ni inclusive ni yo mismo hago juicio de mí. ¿Sí? Por eso dice, aunque no tenga nada de qué acusarme, no por eso soy justificado, dice Pablo, no por eso soy absuelto. Usa una palabra legal, cuando un juez te dice, not guilty, no culpable, estás absuelto de todos tus cargos. Pablo dice, no porque yo no vea nada malo en mi juicio personal, quiere decir que estoy absuelto, que estoy justificado. Pablo usa la palabra justificado, más bien la traducción es justificado, pero no se está hablando en el contexto de salvación. Una vez más, el contexto de estos versículos es que fidelidad de aquel que fue llamado al ministerio, de aquel que fue llamado a liderar dentro de la iglesia. ¿Sí? Pablo dice, no porque yo no vea ninguna falta en mi fidelidad ante Dios, quiere decir que soy inocente, quiere decir que no tengo falta. ¿Sí? ¿Por qué? Una vez más, porque nadie conoce el corazón. Nadie conoce, ni uno mismo, ni siquiera uno mismo conoce el corazón. Ahora, si ustedes han estudiado el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, Pablo lo pasa casi entero buscando justificar buscando compartir cuáles son sus motivaciones ante los tesalonicenses, porque parece que esta acusación no era única de los corintios. Pablo les dice cómo mis motivaciones fueron limpias y sin engaño y sin buscar gloria de los hombres. ¿Sí? No eran únicas esas acusaciones, como les digo, todo aquel que se para aquí va a ser atacado. Todo aquel, Pablo inclusive, si recuerdan en la carta a Filipenses, dice, algunos comparten a Cristo, ¿por qué? Por aumentar mis prisiones. Algunos lo hacen por envidia. ¿Sí? Pobrecitos, no saben el juicio que se están llevando para sí mismos. El estar parados aquí, hermanos, realmente se los digo honestamente, no es algo voluntario. Fue una tarea que se nos dio. Inclusive Pablo dice, yo soy lo que soy por la voluntad de Dios y ay de mí, pobre de mí que no haga lo que Dios me llamó a hacer. ¿Sí? No estamos aquí porque nos encanta estar aquí, aunque sí, obviamente cuando tú haces y llevas a cabo el don y usas el don que Dios te dio, te causa gozo. Sí, pero no estamos aquí por elección propia.
¿sí? Siempre vamos a ser atacados. Pablo da el lenguaje que Pablo hace es tan asertivo que se debe de tomar como una prohibición. Pablo está diciendo, no juzguen antes de tiempo. Está prohibido juzgar antes de tiempo. ¿Sí? No es solo un enunciado cualquiera, es una prohibición que Pablo está usando. Ahora dice Pablo en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. No juzguéis nada antes de tiempo, ¿sí? Hasta que venga el Señor. No juzguéis nada antes de tiempo. Como les digo, es una orden que Pablo está dando. Es un enunciado prohibitivo. Está prohibiéndole a los cristianos en Corinto y a todo aquel que lea su carta, incluyéndonos a nosotros, nos está prohibiendo juzgar antes de tiempo. Como les dije, en el capítulo 5, versículo 12, y en el capítulo 6, versículo 5, Pablo nos va a llamar a juzgar, pero a juzgar obras, no a juzgar corazones o motivaciones. Entonces, sí nos llama a juzgar obras, mas no motivaciones o el corazón de la gente. Pablo dice que no juzguemos antes de tiempo. ¿Cuál es el tiempo? ¿De qué tiempo está hablando Pablo? Pablo está hablando de un tiempo en un contexto escatológico. ¿Qué quiere decir esto? En el final de los tiempos. Cuando Cristo regrese por segunda vez es que Él va a hacer este juicio. Si recuerdan, no recuerdo en uno de los evangelios, que cuando el Señor se va de viaje y dice, dichoso el siervo que su Señor lo encuentre trabajando cuando Él regrese. ¿Sí? Esto es exactamente la foto que está comunicando aquí Pablo. Que tenemos que esperar el juicio hasta que nuestro amo regrese de su viaje. Y dichoso aquel siervo que el Señor encuentre trabajando fielmente en aquella tarea, en aquel trabajo que Él le dio. Entonces tenemos que esperar el tiempo, ese tiempo de Dios, ese tiempo de Cristo, cuando Él va a regresar a juzgar a todos. ¿Por qué? Como les dije, nosotros no vemos toda la foto completa, toda la imagen completa. Pablo lo dice de esta manera, porque cuando Él venga, Él manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recordemos, el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 4, 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En presencia de la palabra o en presencia de quién? Sí, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces Pablo dice, espérense hasta que venga aquel que sabe todas las cosas. Espérense hasta que llegue el único juez justo. Espérense hasta que llegue aquel juez que todo lo sabe, porque Él va a revelar las intenciones del corazón. ¿Sí? Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, hermanos. Nuestros hermanos nos pueden engañar a nosotros también. ¿Sí? Señor, Señor, Mateo capítulo 7. Sin embargo, a Cristo, a Dios nadie lo va a engañar. Entonces Pablo dice, espérense hasta que venga aquel a quien se le ha dado, concedido, hacer el juicio de las naciones. Cristo Jesús. Ahora, algo que a mí verdaderamente me hizo ruido al principio y después me dio mucho gozo escuchar, que Pablo dice,
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recibiremos alabanza de Dios. Dije yo, espérame, no, algo no me checa aquí. Dios es el único digno de alabanza. Pero Pablo nos está diciendo que cuando Dios haga su juicio, cuando Cristo, recibiremos alabanza de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo, en el capítulo 3, recuerdan que Pablo dijo que si la obra se mantenía, iba a recibir recompensa. Y si la obra no sobrevivía, iba a sufrir pérdida, pero él iba a ser salvo. Recuerdan que dice, van a recibir recompensa si su obra permanece. Esta es la recompensa de la que Pablo habla en el capítulo 3, la alabanza de Dios. ¿Sí? No es una recompensa de bienes, no es la alabanza de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es esa alabanza? Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo vivo para escuchar esas palabras, hermanos. ¿Sí? Esas son las palabras que me hacen hacer lo que hago, porque yo quiero escuchar esas palabras. Y esa es la recompensa que yo deseo de todo corazón recibir en aquel día. Amén. Ahora, Pablo decía que para él estaba reservada la corona de justicia. La corona, sí, la corona de justicia, la cual el Señor juez me dará, no solo a mí, sino a todos aquellos que anhelan su venida. Pero también en Apocalipsis capítulo 4 nos dice que los 24 ancianos toman sus coronas y ¿qué hacen? Las lanzan a los pies del Cordero. ¿Por qué? Porque Él es el único digno, ¿sí?, de recibir toda gloria, toda honra y todo poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, para resumir estos 5 versículos cortos, Pablo básicamente está cerrando el tema y dice: no me juzguen, no juzguen mis motivaciones, no juzguen mi trabajo, no juzguen la motivación que está atrás de mi trabajo. ¿Sí? Porque no solo estaban juzgando, estaban condenando a Pablo. Estaban diciendo que él no hacía las cosas con una conciencia tranquila, con una conciencia limpia. Que él tenía una agenda y que él buscaba ensalzarse a sí mismo. Pablo dice: prohibido juzgar a nadie, no solo a él, a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el único que puede juzgar, el único juez justo que sabe todas las cosas, que nada está oculto a sus ojos, es Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos llevamos esta noche, hermanos? Hay un tiempo donde daremos cuenta de nuestra obra, como lo dijo Pablo en el capítulo anterior. Hay un tiempo. Todos vamos a comparecer ante Cristo Jesús. Todos. Entonces cada uno deberíamos estarnos preguntando: ¿qué va a pasar cuando pase por el fuego nuestra obra? ¿Va a permanecer? ¿Se va a quemar? ¿Recibiremos recompensa o recibiremos pérdida? Eso es algo que verdaderamente los invito a que reflexionen cada uno en su tiempo personal de devoción, de oración. ¿Qué pensamos que va a pasar con nuestra obra cuando sea pasada por el fuego? 2, nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Estos pasajes no son de juicio sobre salvación, sino de juicio sobre qué hicimos con esa salvación, qué hicimos con esos dones que Dios nos dio. Y tercera, no juzguemos antes de tiempo. No juzguemos antes de tiempo. Desafortunadamente, como seres humanos, somos muy dados a: ¿y tú te dices pastor? No creo. No juzguemos antes de tiempo. Dios es el único que conoce el corazón de los hombres. Amén. Amado Padre, gracias le damos, Señor, porque su palabra es cierta, Señor, su palabra es verdadera. Y esta noche, Señor, hemos sido ministrados acerca de su corazón, de lo que es su corazón para los que usted ha llamado para que le sirvan
sirviendo a su pueblo, Señor, sirviendo a su iglesia, Padre. Le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted cada día nos ministre, Padre, y nos recuerde quiénes somos en Cristo Jesús. Nos recuerde qué es lo que estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y para gloria de quién. Padre, le damos gracias, Señor. Le damos gracias que en un momento en la eternidad usted tomó la decisión soberana de escogernos. Usted tomó la decisión soberana de salvarnos, Señor. Y le damos gracias, Señor, por su misericordia. Le damos gracias, Señor, por su fidelidad. Y le pedimos en el nombre de Jesús que nos guíe. Y le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a ser fieles a usted, Señor. Porque en un sentido extenso, Señor, todos somos llamados por usted y todos somos comisionados por usted para algo, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser fieles. Ayúdenos, Señor, a que todo lo que hagamos, todo lo que pensamos y todo lo que digamos sea siempre para su gloria, Padre. Porque, Señor, todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.